Un periodista sin tapujos, que va directo a la verdad. Presentamos Manuel Rosas en Exitosa. Hola Perú, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos la jornada informativa de hoy. La hacemos como siempre, con buen ánimo, con ganas, pese a los problemas, pese a las dificultades, con el deseo que lo que quede del día, en realidad, ¿cuánto queda? 4 horas, sean realmente buenas estas 4 horas, ¿no? Bueno, y la gente que va a prolongar su día, porque hoy es, ¿no, Omar? Hoy es, no mañana, hoy es, ¿sí o no? Ya yo vine por, a ver, mire, ya yo pasé Barranco, bueno, Miraflores, Barranco, Chorrillos, la verdad es que Lima ya está medio mercado, ¿eh? La gente ya está saliendo, los enamorados ya están empezando la noche, ¿no? Empezando la noche algunos. Pero yo me imagino que un poquito más tarde, cuando salgo a las 10, realmente vamos a poder ver, pero esto va a ser un mercado, ¿eh? Y no un mercado de flores necesariamente, claro, las flores están ahí por medio. Un mercado de todo, me imagino que bares, ¿qué más? ¿Qué más hacen este día? Reuniones de amigos, eventos en los pubs, saliditas a los restaurantes, en fin, y por supuesto ya sabemos dónde termina, ¿no? Esta jornada, que insisto, estoy seguro que se va a prolongar. Y mañana tempranito, cuando vengan en la madrugada, los chicos que están muy temprano seguramente también se van a cruzar. Bueno, pues feliz día del amor, pásenla bien, que sea un día importante, un día interesante, que se ratifique este sentimiento tan extraordinario, tan bello, tan limpio, tan hermoso y tan liberador. El amor, grande para los que están enamorados. Soy muy buena. Estamos a las 8 de la noche con 5 minutos, pero aparte del amor, que estamos en víspera del Día del Amor, o el Día de la Amistad, el Día de San Valentín que hemos tenido hoy, nada amorosa la declaración del Grupo de Lima, nada amorosa, contundente, firme. Se esperaba una cosa así, la verdad que clarísima la declaración, rechazo a lo que está pasando en Venezuela, contundente desde mi punto de vista, firme y valiente. Y en resumen, un asunto de decirle a Maduro lo antidemocrático que es y que evidentemente en el marco de países que hacen un esfuerzo extraordinario por mantener la democracia en la cumbre de las Américas, Maduro, el presidente de Venezuela, no Venezuela, cuidado, Maduro, el presidente de Venezuela. Maduro, el que está llevando desgraciadamente a la peor crisis de la historia de este país, no va a ser bienvenido según la declaración de nuestra canciller. Aquí está, por cierto, la declaración del Grupo de Río, que luego de una larguísima jornada de más de 6 horas de conversación y debate, ha llegado a estos acuerdos que se ha expresado hace solamente, ¿cuánto? Un par de horas probablemente, ¿no, Omar? No, 1 hora y media aproximadamente. Vamos a compartir con todo el Perú. Adelante, por favor. ¿Sí tenemos las declaraciones? Sí. Relaciones exteriores del Perú. Muy buenas noches por ustedes. Gracias a la prensa por acompañarnos. Sé que han estado esperando. Ha sido una jornada intensa, una jornada bastante larga. Como ustedes saben, nos hemos reunido hoy los cancilleres y representantes del Grupo de Lima para evaluar nuestra posición ante la decisión del gobierno venezolano de convocar elecciones presidenciales para el 22 de abril sin acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido a hacerlo. Antes de proceder a leer la declaración que hemos aprobado, quiero informar que el gobierno del Perú, con el respaldo del Grupo de Lima y conforme a la declaración de Quebec del año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de la cumbre de las Américas. Sobre esta base, y dada la actual situación en Venezuela, el Perú ha decidido expresar, con respecto a la invitación al presidente Nicolás Maduro a la 8ª Cumbre de las Américas de Lima, que su presencia ya no será bienvenida en dicho encuentro. Ahora bien, voy a proceder a dar lectura a la declaración del Grupo de Lima.
los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela de convocar unilateralmente elecciones presidenciales para el 22 de abril de 2018, sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido el gobierno y en concordancia con su declaración del 23 de enero último, expresan lo siguiente. Primero, su más firme rechazo a dicha decisión que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplen con estas condiciones carecen de toda legitimidad y credibilidad. Exhortan al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Subrayan que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocado originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos. Toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Toman nota de la decisión comunicada por la Fiscal General de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas del 2017. Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y basándose en la Declaración de Quebec adoptada en la tercera cumbre de Américas en el año 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado hemisférico constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbre de las Américas. El gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela en la octava Cumbre de las Américas en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión. Reiteran su preocupación por el creciente deterioro de la situación humanitaria y exhortan al gobierno de Venezuela a que permita sin demora la apertura de un corredor humanitario que ayude a mitigar los graves efectos del desabastecimiento de alimentos y medicinas. Frente al incremento del éxodo de miles de venezolanos que huyen de la grave crisis que se vive en ese país, acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación. Su reconocimiento a la labor y esfuerzos desplegados por Chile y México en su participación para alcanzar un acuerdo entre las partes en la negociación promovida por la República Dominicana. Lima, 13 de febrero de 2018. Esta es la declaración del Grupo de Lima. Insisto, firme, fuerte, contundente, clarísimo. No se podía esperar menos luego de la declaración de Estados Unidos y luego de la declaración de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea. La verdad es que está a ese nivel. Rechazo absoluto a lo que significa la decisión de realización de elecciones. Carecen de total legitimidad y credibilidad. Se exhorta al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria. No puede haber elecciones libres, no puede haber elecciones justas si hay presos políticos, si no hay plena participación de los partidos políticos, si hay líderes detenidos, si hay líderes inhabilitados
invitados arbitrariamente y con una autoridad electoral bajo el control del gobierno. Imposible que en esas condiciones haya elecciones libres. Me queda dura en algunas cosas que ojalá pueda despejarlas a través de nuestro entrevistado en los siguientes minutos, porque quisiera saber qué significa que el gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas. ¿Qué significa esto, Omar? El gobierno de Perú ha acordado reconsiderar, y dice la participación de Venezuela en la Cumbre de las Américas, y dice que el grupo de Lima, respetamos esa decisión. Reconsiderar significa que le van a desinvitar, una cosa así, que le van a decir, ya no te invitamos, le van a decir que ya no vengas, porque finalmente en esta parte, que no está en la declaración formal, pero en lo dicho por Al-Jovín sí está, ya no será bienvenida la presencia de Nicolás Maduro. Bueno, sobre esto y más estaremos hablando en los próximos minutos para ver algunos detalles de esta declaración, que insisto es contundente y que estoy seguro va a tener rebote internacional, y se hace en el marco de las elecciones adelantadas en Venezuela para el 22 de abril. Esta es la hora, estamos a las 8 de la noche con 14 minutos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha compartido a través de su cuenta de Twitter 3 mensajes importantes precisamente sobre el tema. Aquí está. 1. Dice: considerando la actual situación de Venezuela, mi gobierno ha decidido que la presencia del presidente Maduro en la 8ª Cumbre de las Américas ya no es bienvenida. Esta decisión cuenta con el respaldo del Grupo de Lima y se sustenta en la Declaración de Quebec del 2001. Está ratificando eso, ¿no? Justo lo que estoy diciendo. ¿Qué significa esto? Pero yo sigo diciendo qué significa esto. Le van a desinvitar a Maduro. Maduro está invitado. Y la Cancillería venezolana ha dicho que Maduro viene. Significa que le van a decir, ya no te queremos, ya no vengas, te cerramos la puerta, te cerramos el avión, te cerramos el aeropuerto. A mí me parece que es lo que está diciendo. Dice PPK en su segundo tuit: este documento señala que cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado es un obstáculo insuperable para su participación en el proceso de cumbres de las Américas. Bueno, error de Torre Tagle, porque eso tendría que haber sabido antes y ya le han girado la invitación. Ahí está el detalle que a mí me parece que es importante establecer como aclaración. Finalmente, dice el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, esta 8ª cumbre será un éxito con la presencia y respaldo de los demás presidentes de las Américas. Finalmente, me da la impresión, Omar, leyendo entre líneas, típico de las declaraciones diplomáticas, que no sé si la palabra es válida, pero van a desinvitar, me imagino, a Nicolás Maduro. Se le van a decir, ya no vengas. Según lo que dice, por lo menos el primer tuit de Pedro Pablo Kuczynski. Considerando la actual situación en Venezuela, mi gobierno ha decidido que la presencia del presidente Nicolás Maduro en la 8ª Cumbre de las Américas ya no es bienvenida. Esta decisión cuenta con el respaldo del Grupo de Lima y se sustenta en la Declaración de Quebec en el 2001. ¿Qué dice la Declaración de Quebec? La Declaración de Quebec dice exactamente lo siguiente. Esto se ha firmado en el 2001 en la 3ª Cumbre de las Américas, donde participó Venezuela con Hugo Chávez. Hugo Chávez es firmante de este documento, que es un compromiso de los países que van. Ahora se dan cuenta cómo es importante el asunto de los acuerdos supranacionales. Ahora nos damos cuenta, ahora que estamos queriendo renunciar al Pacto de San José, a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana y un poco más si pateamos a la Organización de Estados Americanos, se dan cuenta cómo es importante. Se dan cuenta cómo los acuerdos internacionales que se asumen soberanamente a partir de realidades, cómo nos ayudan a enfrentar situaciones de este tipo. Bueno, ahí está, ahí está. La 3ª Cumbre de las Américas, en el 2001, en Quebec, con la firma, insisto, de Nicolás Maduro, dice el acuerdo: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de cumbres de las Américas. Me parece que la cosa queda clara. Voy a conversar con Eduardo Ferrero Costa, ex canciller, que le tengo en la línea y a quien por supuesto agradecemos enormemente que nos haya respondido la llamada. Señor Ferrero, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigo de Radio Exitosa. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto a esta declaración de Lima que hace aproximadamente 2 horas se ha hecho de conocimiento público, que entiendo tiene rebote internacional? Bueno, esta es una declaración muy importante, sorprendente en cierta medida, en unos aspectos, y en otros aspectos era algo que sí se esperaba. Es decir, se esperaba que los cancilleres, ahora de 14 países, antes eran 12, de 14 estados americanos, han decidido nuevamente rechazar las actitudes que viene adoptando el gobierno del presidente Maduro, antidemocráticas, y han rechazado la convocatoria de elecciones que es el presidente Maduro, elecciones generales para abril de este año. Porque son elecciones pues ilegales, mal planteadas, hechas hechas de tal manera
para que pueda tener la reelección del señor Maduro, violando todos los procedimientos que corresponden y la misma legislación venezolana. Y exhortan al presidente Maduro a que estas elecciones no se realicen en abril y que en cambio se convoque a elecciones oportunamente con la participación de la oposición y de todos los actores políticos. Esta es una situación muy firme que traería como consecuencia, si es que el presidente Maduro mantiene su decisión de convocar elecciones y de realizarlas en abril, que los 14 gobiernos del Grupo de Lima no reconocerían al gobierno del presidente Maduro por su manifiesta ilegalidad. Sí, sí, porque además lo dicen claramente, ¿no? O sea, estas son unas elecciones que carecen de toda legitimidad y credibilidad. No puede haber elecciones libres y justas, dice el pronunciamiento, con presos políticos, sin plena participación de partidos políticos, con líderes detenidos, con líderes inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno. Es decir, el estándar mínimo democrático que se puede exigir a un país, a cualquiera civilizadamente democrático, aquí no se cumple, pero por supuesto ni en la más mínima consideración, ¿no? Así es, en la más mínima, efectivamente, que respeta las leyes propias de Venezuela y alterando pues el orden constitucional y afectando profundamente a la democracia venezolana, con lo cual sería que su gobierno sin legitimidad. Correcto. Ahora, el segundo punto, el segundo punto muy importante de esta declaración de Lima es lo que se ha llamado como que toma conocimiento y dicen respetan. Es lo que me sorprende, no dice respalda, dicen respetan la decisión del gobierno peruano de reconsiderar la invitación al presidente Maduro para que asista a la Cumbre de las Américas. Y esto se hace expresando, creo yo, la voluntad del gobierno peruano, de la mayoría de los peruanos, de rechazar al gobierno del presidente Maduro por su clara violación de derechos humanos, y atenta contra la democracia venezolana, venezolana. ¿Pero qué significa concretamente esto de ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela? Acá hay dos palabras que han salido por este tema. De un lado, la canciller hace sus declaraciones y el presidente de la República, en sus notas, han hablado que el presidente Maduro ya no será bienvenido en la Cumbre de las Américas. Y luego, en la declaración de Lima, se dice que el gobierno peruano ha decidido reconsiderar la invitación del presidente Maduro, que es algo ya más fuerte. Lo que está diciendo diplomáticamente es que está desinvitando al presidente Maduro es lo que a que venga a la Cumbre de las Américas. ¿Y en base a qué lo hace? Y eso es interesante. Lo hace en base a una declaración aprobada en la tercera Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá, hace ya pues algún tiempo, el 2001, que también fue aprobada por el gobierno venezolano, que establece que no deberán participar en la Cumbre de las Américas aquellos gobiernos que han alterado el orden constitucional de un Estado, o que ha ocurrido la ruptura del orden democrático de un Estado miembro de la Cumbre de las Américas. Entonces pues se ha encontrado un amparo legal directamente vinculado con la cumbre. En otra cumbre donde se dijo, los países que no cumplan con las reglas democráticas no deberán participar en una cumbre. Esto cae sin ninguna duda como anillo al dedo, ¿no? Pero la pregunta en este caso sería, en el marco de las relaciones bilaterales, en el marco de las relaciones diplomáticas establecida la invitación, porque ya está hecha, incluso aceptada desde la Cancillería venezolana, ¿cómo se concreta esta desinvitación o esta reconsideración a esa presencia? En base a nuevos elementos, ¿no? Cuando el gobierno peruano invita en noviembre, lo hace con un texto similar a todos los presidentes o jefes de Estado de las Américas, en función de una situación existente de Venezuela que ya era muy crítica y que ya era violatoria de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Pero ahora hay un elemento nuevo, y es la convocatoria de elecciones generales sin que se den las condiciones democráticas en Venezuela. Esto es un hecho nuevo que aparece después de la invitación. Y ese hecho nuevo, creo yo, es el que justifica la posición firme adoptada por el gobierno peruano. Correcto. Lo que sí me sorprende es que si no he escuchado, porque no lo he leído, he escuchado solamente por la radio hace pocos minutos, lo que he escuchado, usted me puede corregir, es que se dice que los gobiernos, los cancilleres participantes,
respetan la decisión del gobierno peruano. Le leo textualmente. El gobierno del Perú, yo le voy a leer con todo gusto. El gobierno del Perú ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas en Lima. Punto. Y dice, los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión. Por eso yo creo que ahí faltó más energía de los demás países miembros del Grupo de Lima. Ha debido decir respaldan, apoyan, pero solo han dicho que respetan. Respetan parece como una especie de distancia, ¿no? Sí, así es, porque seguramente no había consenso. De este Grupo de Lima hay 14 estados, hay 2 nuevos miembros del Grupo de Lima, hay 2 nuevos miembros del Grupo de Lima procedente del Caribe, que seguramente también es una posición más ahora, pero digamos el acuerdo de Quebec del 2001, la verdad es que yo no veo dónde puede ser discutible, es tan textual, es tan taxativo, es tan literal respecto al asunto que la verdad es que es imposible debatir. Cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de las Américas. ¿Qué discuto ahí? La ruptura democrática no se puede discutir, la ruptura constitucional no se puede discutir, el orden democrático no se puede discutir, y la participación en la Cumbre de las Américas, que dice obstáculo insuperable, no hay forma de discutirlo, ¿no? No hay duda que el texto es muy claro, pero sorprende que los países del Grupo de Lima solamente han dicho que respetan y no han dicho que han acordado todos por unanimidad, que es lo que hubiera correspondido. Ahora hay que esperar la respuesta. Ahora hay que esperar la respuesta de Maduro, ¿no? ¿Cuál será la respuesta de Maduro? Ahora hay que ver efectivamente, ¿no? Porque ha dicho reconsideran. Ahora que tú tienes el gobierno del presidente Maduro, ya no cabe especular. Yo creo que su honorabilidad lo invitaría a que no venga a Lima, pero no quiere especular sobre la respuesta. Pero estamos frente. Además, recordemos, esto va a causar una división de las Cumbres de América, lamentablemente, porque hay gobiernos que, aunque no los queramos nosotros, en que estamos nosotros en desacuerdo, hay gobiernos como Nicaragua y como Bolivia, y países del Caribe, varios, que respaldan o que por lo menos no están rechazando al gobierno del presidente Maduro. Y esto, por lo tanto, puede causar una división lamentable en la cumbre que se va a realizar en Lima. La cumbre ¿Y se puede poner en peligro el proceso? Digamos, podría ponerse en complicación, podría establecerse algunas situaciones, por ejemplo, de consideración de impedirlo de la cumbre, de pararlo de la cumbre, decir, bueno, de hacer cuestión de Estado, no creo, ¿no? Yo no creo, ¿no? Además, olvidemos que la agenda de la cumbre es muy importante, es la gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Es un mal que afecta a toda América Latina, a toda la región, a Estados Unidos también, a todo el hemisferio. Entonces, yo espero que el tema de Venezuela no empape y no empañe la cumbre, que es muy importante, pero hay que reconocer que es un tema que está ahí presente y que nos va a complicar la vida, no hay duda. Ahora, a mí me parece... Es muy valiente, pero complicada porque es valiente y responde, creo ya, a la posición de la mayoría de los peruanos, pero es un tema jurídicamente complicado y, como digo, ha faltado el respaldo más unánime, más firme. Correcto. Ahora, es interesante el momento de esta declaración del Grupo de Lima, cuando estamos discutiendo en el Perú el asunto de pertenecer o no pertenecer, denunciar o renunciar a la Corte Interamericana, al Pacto de San José, cuando ponemos en cuestionamiento otros asuntos de lo que significa el sistema interamericano. Y justo ahora se invoca Comisión Interamericana, se invoca, por ejemplo, decisiones o pronunciamientos del fiscal general de la Corte Penal Internacional, se invoca un acuerdo supranacional que tiene que ver, por ejemplo, con este asunto de la Cumbre de las Américas, que establece de cómo, a veces de manera soberana, bueno, pues se ponen acuerdos entre países o entre organizaciones a las que se adhiere el Perú y hay que respetarlas de alguna manera, ¿no? Yo creo que esto va en la línea de que el Perú debe cumplir sus compromisos internacionales, siempre en defensa de la democracia y los derechos humanos, y por lo tanto, creo que va en la línea que tú debes respetar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe respetarlos y debe cumplir con lo que disponga la Corte, nos guste o no nos guste. Y esto se aplica también a la reciente decisión sobre el caso de los 4
De 4 magistrados del tribunal. En el octavo punto hay un acuerdo que parece realmente interesante, porque el éxodo de miles de venezolanos, es verdad, está empezando a originar problemas. A Colombia le está originando un dolor de cabeza muy serio. Y cuando se acuerda, ahora aquí se acuerda coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación. Y esto me imagino que habrá que desarrollarlo mejor, ¿verdad? Para ver cómo la solidaridad internacional efectivamente se hace presente sin que eso agobie y acogote a los países como Colombia, que tienen más de 550.000 y se proyecta 1 millón, ¿no? Por eso es importante que le han declarado la necesidad de cortar esfuerzos, porque este es un problema regional que afecta a diversos países. Y está el ejemplo, el más claro es el caso de Colombia, ¿no? Con más de 500.000 venezolanos que son recibidos obviamente por los demás países de la región, pero a veces los países no están preparados para recibirlo de la manera más adecuada como corresponde, ¿no? Correcto. Es un tema efectivamente muy importante, creo que es una buena declaración de la Lima, pero me hubiera gustado un respaldo más claro de los demás países a la valiente decisión tomada por el gobierno del Perú. Sí, es verdad. Muy bien. Eduardo Ferrero Costa con nosotros, y le agradecemos muchísimo por haber respondido a esta llamada. Muchas gracias, señor ex canciller. Un abrazo. Buenas noches. Bueno, ahí está la delegación del Grupo Lima. Y una primera reacción, que me parece en todo caso que coincidía con lo que estábamos preguntando, ¿no? O sea, ciertamente es una desinvitación, porque ya se le invitó a Maduro y Maduro aceptó, pero corriendo, a través de su canciller. ¿Te acuerdas, no, Omar? La canciller venezolana al toque dijo, sí, va Maduro. Con esto se le va a decir, no vengas. No vengas. Ahora, en esta frasecita que ha dicho Cayetana Aljovín, pero que yo no lo leo por ningún lado, porque lo dice el propio PPK aquí el presidente de la República lo dice en los tweets que comparte. Pero yo no veo en la declaración cuando dice, por ejemplo, no será bienvenida a su presencia. O sea, entiendo que se le desinvita, pero que si a pesar de eso Maduro insiste en venir, no le pueden poner, pues no le van a cerrar el aeropuerto, o sea, no le van a cerrar la puerta de Jorge Chávez. Entonces, igual, ya si vienes, hermano, no estás bienvenido. Parece que es lo que se trata de decir, pero eso no está en esta declaración. Esa es una declaración que aparentemente la suelta solo Cayetana Aljovín como ministra de Relaciones Exteriores, canciller de nuestro país. Me voy a la pausa, estamos a las 8 de la noche con 30 minutos. Voy a seguir con este tema, voy a seguir con el tema del Tribunal Constitucional y ojalá pueda hablar con lo que ha ocurrido hoy en la Comisión de Justicia. Miren ustedes, este documento ha llegado hoy, le ha llegado al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi Chicoma. Se disculpan los congresistas de Fuerza Popular. Lo que han hecho es realmente incoherente al máximo, vergüenza ajena. Después de haber llorado, después de haber puesto el grito en el cielo, después de haber acompañado con tanta cosa, muchas veces falsa, con el tema Jimenita, llega la primera oportunidad, la primera y excepcional oportunidad para decirle al país que no es oportunismo cuando ocurre lo de Jimenita y otra cosa más. Cuando llega la extraordinaria oportunidad de debatir 7, 8 o 9 proyectos para imprescriptibilidad de delitos de violadores, para que toda violación pague cárcel, para ir, por lo menos de alguna manera, ir poniendo más firmeza en las penas, y no sea en este país como ocurre hoy, que falsificar un billete tiene más pena que violar a una mujer. O sea, de eso se trataba el debate de hoy, entre otras cosas. A mí lo de la imprescriptibilidad me parece extraordinario. Un debate que tiene que darse, que ya no puede esperar. Los delitos de violación sexual, de trata de personas, si hay uno más que está por ahí, no deberían prescribir. Por supuesto que no debería prescribir. Eso se iba a debatir. No se debatió porque la Comisión de Justicia no pudo hacerlo porque no había quórum. No había quórum porque la mayoría de los que faltaron fueron fujimoristas. ¿Dónde fueron? Ni idea. No los únicos, porque también ahí en la relación hay un congresista Marisol Cruz, que pertenece a Alianza para el Progreso. Me voy a la pausa, venimos con estos temas y más. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa. Él las tiene todas. Algo simplemente inaceptable. Van a ir todos presos, ¿no se dan cuenta? Un hombre con experiencia. Me insultaron de una manera miserable. No se le escapa una. O lo conocías y nos han mentido, o a ti también te mintieron y tendrías que renunciar.
Todas las noticias que el Perú debe saber. Nicolás Lucar te las presenta todas las mañanas de 10 a 12 en Exitosa. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900. Atendemos en Lima y Arequipa. www.bostonmedical.la. ¡Al aire! Estamos trabajando para que muy pronto ustedes vuelvan a ver la revista dominical. Aquí, en Exitosa TV. No se lo pierdan. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Juntito a la Guacachira, una mañana te vi y me mirabas de mala gana y yo me muero de amor por ti. Ica, territorio original del pisco. Ica es la bahía de Paracas, donde nació nuestra bandera. Ica, gente cálida, trabajadora. Líneas de Nazca, pisco puro, uvas de Ica. Marcona, la capital del hierro, cuna del pingüino de Humboldt. Exitosa por su gente. Ica, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora Perú, estamos a las 8 de la noche con 36 minutos. Gracias por continuar con Exitosa, gracias por estar con la multiplataforma informativa más grande del Perú. Soy Manuel Rosas, les acompaño hasta las 10 de la noche. Tengo en línea a Oscar Vidarte, analista internacional, con quien vamos a seguir comentando la declaración del Grupo de Lima, una declaración que para el ex canciller Eduardo Ferrero Costa es valiente, es firme, fuerte, pero que le ha faltado, según lo que nos ha señalado, un respaldo mayor, sobre todo a esto de la reconsideración a la participación del gobierno de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas. Es una decisión de Perú, de la Cancillería peruana, de la diplomacia peruana y del gobierno peruano, y que tiene una especie de línea un poco lacónica cuando dice: los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión, más o menos como que guardando distancia, sí la respetamos. La palabra, según Ferrero, hubiera sido respaldamos esta decisión del Perú. Conversamos con Oscar Vidarte a esta hora de la noche. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está, señor Vidarte? Bienvenido. Buenas noches, un placer estar con ustedes. ¿Qué opinión tiene de esta declaración del Grupo de Lima que se ha hecho de conocimiento público hace algunas horas? Bueno, yo tengo una mirada más bien bastante crítica respecto a la declaración de Lima, del Grupo de Lima dada hace pocas horas. ¿Y por qué? ¿Por qué? En primer lugar, porque creo que muestra una política exterior peruana que es muy coherente, muy estable, ¿no? No es nada aconsejable que el presidente hace 7 días exactamente haya dicho que Maduro y el gobierno venezolano estaban invitados a la cumbre. Una semana atrás, cuando se le pregunta a la canciller, diga textualmente: yo no opino si vamos a invitarlos, no, si vamos a desinvitarlos, existe el término, en tanto ellos no han aceptado todavía. En otras palabras, vas a esperar que acepten para que los desinvites. Y ahora, luego de lo que dijo el presidente Kuczynski, pues prácticamente el Estado peruano termine desinvitándolos, básicamente a partir de un cierto consenso regional, o por lo menos de 12 países. A mí la verdad es que
No me gusta cuando una política exterior se construye de esa manera. ¿Qué le parece un poco errática? ¿Le parece un poco de veleta? ¿Le parece un poco, digamos, poco coherente, con poco norte? Clara. Poco clara. Sí, poco clara, es decir... Pero digamos, no le convence, señor Vidarte, que, existen esos dos escenarios perfectamente claros. Es decir, se le invita y se le desinvita. Se le hizo una cosa A y ahora se hizo una cosa B. Eso es correcto, pero también se podría tener la siguiente explicación, que entre A y B hay digamos, algo que podría haber hecho cambiar de opinión, y es este acuerdo que ahora se saca, digamos, que además es exacto, que es lo de la Declaración de Quebec, que se adopta el 2001 en la Cumbre de las Américas, que textualmente establece que no se puede permitir la participación en la Cumbre de las Américas de alguien que rompe el orden democrático, ¿no? Sí, dos cosas. En primer lugar, la situación de Venezuela es la misma hace 3 meses, 2 meses, 1 mes. Yo no estoy defendiendo a Venezuela. Para mí Venezuela es un gobierno que claramente está alterando la democracia en todo sentido de la palabra. Sin embargo, la situación de Venezuela es la misma. Es decir, no había un cambio particular en Venezuela para que el Perú tenga alguna consideración de invitarle un momento hace pocas semanas y ahora más bien quitar la invitación. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, acerca de la cumbre, de esta declaración de Quebec, es una declaración ciertamente política, la declaración de Quebec, que busca justamente evitar que hayan gobiernos no democráticos, autoritarios en la región. Sin embargo, la Cumbre de las Américas es un foro político de discusión y debate político, a tal punto que a pesar de la cumbre, Cuba fue invitada a la última cumbre en Panamá, y esa invitación de Cuba propició el acercamiento entre Nueva Cuba, que poco democrática es, con el gobierno de Estados Unidos, propiciando una distensión, un relajamiento, una relación bastante tensa, que favorece completamente a la relación de Latinoamérica con la potencia mundial. Entonces, de alguna otra forma, ese tipo de espacios justamente sirven para discutir, para que los presidentes de todos los países de la región puedan discutir y cuestionarse justamente cara a cara, es decir, decirle a uno, ¿sabes qué? Tu gobierno está causando estos problemas en la región, tu gobierno está destrozando la democracia, afectando una serie de principios y valores que guían a la región, etcétera. Entonces, aunque digamos una discusión con Maduro no nos lleve a nada, ¿no? Porque finalmente no sé... Aunque no llega a nada, pero aunque no creas, aunque no se llega a nada, el espacio que sirva de crítica, con televisor encima, de crítica pública a un régimen que claramente está violando... Ahora, pero poniéndonos en el otro escenario, digamos, este no es un golpe moral, político, fuerte, contra un régimen que podría, digamos... No sé si el término es válido, pero aquí incluso en uno de los puntos de la declaración se le solicita, o sea, un exhorto. ¿No es mejor, en vez de propiciar ese espacio que usted señala, que puede sonar a veces hasta interesante, pero también a veces un poco hipocritón, en vez de tener eso, decir una cosa más firme? Ok, lo que está pasando en Venezuela no merece complicidad, lo que está pasando en Venezuela merece una postura clara, contundente, de rechazo. Eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es decir, más bien lo que va a causar esta declaración, y te lo aseguro, es que mañana no asista Bolivia, no existe Nicaragua, no asistan varios países de la región. Y esto sumado a la casi segura inasistencia de Trump, que hasta el momento no ha confirmado... Puede deslucir la cumbre. Va a tener como consecuencia una cumbre poco lucida, bastante lucida. ¿Quiénes más podrían expresar solidaridad con Venezuela? Estamos hablando evidentemente de Bolivia, clarísimo, con Evo. Estamos hablando de Nicaragua con Ortega, clarísimo. Hemos tenido problemas... Una opinión bastante diferente. Y no creo que no tenga razón. Tiene lógica. Esto es basada en lo que podría significar una postura popular. Tiene que ver. Si hoy le desinvito, tiene que reconocer como un error el hecho de haber invitado.
desde el 2001. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Carecerán de toda legitimidad y credibilidad. Exhortan al gobierno de Venezuela que considere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y, apegándose, dice, a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Bueno, un nuevo calendario electoral no creo que resuelva el tema, a menos que el calendario electoral se base también en un contexto en el que no haya, pues como ahora, presos políticos, partidos no participando, líderes detenidos, líderes inhabilitados, grupos partidarios inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero, imposibilitados de votar, convocada originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos, dice el grupo de Lima. Señala además que toman nota del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, que documenta el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Toman nota de la decisión comunicada por el fiscal general de la Corte Penal Internacional de conducir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en las protestas del 2017. Ante el continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela y basándose en la declaración de Quebec, además ha señalado que el gobierno ha decidido, el gobierno peruano, aquí se separa, el grupo de Lima se separa del gobierno del Perú. El gobierno del Perú, porque en todo el pronunciamiento hablan cancilleres de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Todas las decisiones. Pero en esta última, que para mí es la más importante y la más dura y la más fuerte, quizás la más firme, hacen una coma y separan. Hasta aquí hablamos todos y en esta parte solo habla el gobierno del Perú, no todos, ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas en Lima. Los miembros del Grupo de Lima respetamos esta decisión. Esta es la hora, estamos ya a las 8 de la noche con 48 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Bueno, lo que se vive, por supuesto, en Venezuela es de conocimiento público, ¿verdad? No hay que decir. Lo que está pasando en Venezuela, la verdad es que es bastante conocido. Y lo que ha ocurrido hoy es que este pronunciamiento, que tiene una contundencia que ustedes están escuchando, ha establecido la postura de los cancilleres reunidos aquí
en nuestro país desde aproximadamente las 11:30, un cuarto para las 12 del mediodía, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Le tengo al doctor Vidarte en línea. Al estado haciendo de pedo, doctor Vidarte. Disculpe, doctor Vidarte, nuevamente retomamos la comunicación y mil disculpas por esta gravísima falla técnica que a mí también me ha desubicado increíblemente. Bueno, le planteaba qué cosa era mejor, ¿verdad? ¿Qué escenario era mejor? Eso que usted señalaba, que por supuesto se desarrolla la Cumbre de las Américas con presencia de Maduro representando al gobierno venezolano, en el que se pueda debatir justamente el tema de gobernabilidad y de corrupción, o darle esto que podría sonar a sanción moral de los países, en este caso por lo menos de 12, a la situación de Venezuela. Y usted me estaba respondiendo, le escucho por favor. No estoy con el doctor Vidarte. Esta es la hora, estamos a las 8 de la noche con 49 minutos, la hora en todo el territorio nacional. Bueno, vamos a cambiar de tema. También el Tribunal Constitucional ha hecho noticia el día de hoy. A ver si me pueden poner, Omar, lo que el presidente del Tribunal Constitucional ha dicho hoy en relación a la resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos en relación al procedimiento que se seguía a varios miembros de esta institución. Se ha emitido un pronunciamiento, ¿lo puedo poner, Omar? Sí, han emitido un pronunciamiento y el presidente del Tribunal Constitucional lo ha hecho de conocimiento público. Lo escuchamos, adelante. Buenas tardes, señores periodistas. Pronunciamiento. El Pleno del Tribunal Constitucional del Perú, con el voto mayoritario de los magistrados Blume Fortini, Espinosa Saldaña Barrera, Miranda Canales y Ledesma Narváez, y con la participación, mejor dicho, y sin la participación del magistrado Ramos Núñez por encontrarse de vacaciones, emite el siguiente pronunciamiento. Primero, el Estado peruano firmó y ratificó en forma libre y soberana el 27 de julio de 1977 y el 12 de julio de 1978, respectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y desde el 21 de enero de 1981 aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para los estados en los casos en que son parte. Tercero, con fecha 9 de febrero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió ordenar al Estado peruano el archivo de un procedimiento de acusación constitucional seguido contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional del Perú. Cuarto, invocamos muy respetuosamente a las autoridades respectivas a cumplir esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lima, 13 de febrero de 2018. Muchas gracias. Nada más, así de escueto el pronunciamiento, así de claro. No hay ninguna otra argumentación. El Estado peruano firmó y ratificó en forma libre y soberana el 27 de julio del 77 y el 12 de julio del 78, justo cuando se promulgaba la Constitución del año 1978. Bueno, se promulgó un año después, el 79. Respectivamente, la Convención Americana de Derechos Humanos, y desde el 21 de enero del 81 aceptó la competencia de la Corte Interamericana. Bueno, dice otras razones más, el artículo 68.1 de la Convención, y al final, la parte, digamos, invocativa. Invocamos muy respetuosamente a las autoridades respectivas a cumplir esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se ha pronunciado, como yo esperaba, se hubiese pronunciado respecto a la decisión del Congreso, ¿no? ¿Le parece bien al tribunal? ¿No le parece bien? ¿Le parece válido el pedido de aclaración que se puede hacer respecto a la decisión de la Corte Interamericana? ¿Le parece válida la argumentación respecto a que es inaplicable? Lo ha vuelto a decir hoy día
el congresista del APRA, Javier Velázquez Quesquén. Es inaplicable esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Imposible acatar el fallo de la Corte Interamericana. Pensé que se iba a pronunciar sobre el tema el señor Blume Fortini, pero no se ha pronunciado, ha sido muy escueto, muy conciso, y solamente ha invocado respetuosamente que se pueda cumplir la decisión de la Corte Interamericana. Mira lo que dice hoy, esto es de hoy, de aproximadamente las 6 de la tarde, declaraciones de Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA. Defendió la decisión de la Junta de Portavoces del Parlamento, que ha pedido solicitar mediante la Cancillería una aclaración a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la resolución que ordena archivar la acusación contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional a raíz del caso del Frontón. Según consideró, la solicitud busca que la Corte aclare cómo aplicar su decisión sin vulnerar la Constitución política de nuestro país, ¿no? Ello explicó, dice, porque el artículo 99 de la Carta Magna permite que ante el Congreso se puedan acusar al presidente, miembros del Estado, a los propios parlamentarios, miembros del Tribunal Constitucional, por todo delito que cometan en ejercicio de funciones hasta 5 años después que hayan cesado en estas. Pensé que se iba a pronunciar sobre este particular la gente del Tribunal Constitucional. Vamos inmediatamente a las 8:54 con Marcial Vilela desde el auditorio Alberto Andrade. Información en vivo. Marcial, adelante. Nosotros pues continuamos aquí en el auditorio Alberto Andrade, donde se realizó la conferencia sobre el procedimiento de acusación constitucional a propósito del caso El Frontón. Hoy estuvieron presentes el primer vicepresidente de la República, del Congreso, el vicepresidente del Congreso, en la que él estuvo a cargo de la presentación de este evento y dio las palabras de bienvenida. Además, también participó el congresista Javier Velázquez Quesquén, quien expuso el cambio jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto al caso El Frontón. Además, también estuvo presente el congresista Carlos Tubino Schreier, quien hizo también la remembranza sobre los sucesos de El Frontón. Y también estuvo el doctor Sergio Tapia Tapia. Él es uno de los abogados defensores de los exmarinos procesados en el caso del Frontón. En lo que también estuvo presente en esta noche fue la congresista Karina Beteta Rubín, quien explicó el procedimiento de la acusación constitucional a propósito del caso de Frontón. Muy rápido vamos a conversar con el congresista Miyashiro. Él fue uno también de los ponentes esta noche, quien estuvo también presente, y él estuvo a cargo de un tema muy importante. Queremos primero saber de qué se trata, y para que el público y nuestros oyentes sepan de este proceso que se viene realizando en cuanto al Tribunal Constitucional. Congresista, buenas noches, bienvenido a Radio Exitosa, para consultarle su punto de vista sobre todo de los antecedentes del caso El Frontón y sus repercusiones en la actualidad. Efectivamente, hemos tenido este simposio convocado por el señor vicepresidente, primer vicepresidente de don Mario Mantilla, y hemos tenido la participación, el testimonio de un héroe de la democracia que participó en el develamiento del levantamiento terrorista en los penales del Frontón. Me refiero al almirante Tello. Y también fue uno de los que participó heroicamente con los comandos Chavín de Huántar. Gracias a dicha operación yo estoy vivo. Pero acá ocurre que el Estado peruano, en la década del 80, del 90, con tanto sufrimiento que tuvo nuestro pueblo, logró vencerlos militarmente. Y ahora nos están ganando en el aspecto legal. Es decir, para que lo entienda todo ciudadano, es como si usted hubiera ganado un partido de fútbol y cuando está dándolo vivas por haber ganado el partido de fútbol, le dicen, no, usted ha perdido en la mesa. Y tengo esa sensación porque aquellos jueces que debieron ser elegidos por su alta calidad moral están sumamente ideologizados, a excepción del juez representante de la República de Chile y de la República de Colombia. Hoy usted ha explicado que las personas del caso Frontón no fueron unos angelitos como muchos lo pintan. Explíquenos todo al respecto. No, señor. Cuando en 1980 comienza a actuar Sendero Luminoso, sus integrantes no eran políticos, eran terroristas. Y como terroristas asesinaban a
nuestro pueblo, asesinaban a peruanos siendo ellos peruanos. Y ahora estamos viendo que a pesar de todos los esfuerzos que se hizo judicialmente, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quieren maniatar al Congreso peruano, un Congreso de la República que debe representar la democracia, ¿no? Y quitarle la facultad de fiscalización. ¿Cuáles son las repercusiones pues principales en estos momentos, en la actualidad? En la actualidad es que crea toda una incertidumbre jurídica. Entonces, ¿cómo vamos a fiscalizar siendo congresista de la República amparado por la Constitución del Perú? Si una corte integrada por 7 nos está poniendo manillas, esposas, marrocas, y no nos deja actuar. Hemos visto que hoy los integrantes que estuvieron participando de esta conferencia, sobre todo ellos han detallado lo que el Perú tiene que hacer de manera jurídica, y también ustedes van a continuar en esta lucha, puesto que no pueden haber una injerencia de este organismo internacional sobre los derechos y también sobre todo la política del Perú en estos instantes. Sí, ya había un pronunciamiento a través de los voceros y la conclusión, la convicción es que se tiene que revisar exhaustivamente toda esta situación de la Corte Interamericana y su sentencia con relación al caso Frontón. Muchas gracias. Último congresista, bueno, definitivamente ha dado pues su declaración a nuestro medio. Él va en estos momentos a continuar participando en la ronda de preguntas, en la que ya sería la parte final de este procedimiento, de este gran evento en la que ellos lo han denominado el procedimiento de negociación constitucional a propósito del caso El Frontón. Bueno, Manuel, muy rápido te comento que también hizo su participación, ya lo dije, el abogado de los marinos procesados, el doctor Sergio Tapia, en la que explicó que el Perú no puede estar pues sometido a un tratado internacional en la que ellos tratan de disuadir a la verdadera política de lo que se viene llevando a cabo. Ya estamos viviendo en paz, y él ha explicado que de nuevo están dándole pues vivas a estos elementos que fue tan negativo, tal es el caso del terrorismo en el Perú, Manuel. Ok, muy bien. Muchas gracias por la información en vivo a nuestro compañero que está ahí en el Congreso de la República. Es un foro, ¿verdad, Marcial, del que estamos hablando? Me imagino que están participando algunos congresistas y un auditorio que, según lo que he podido ver, está lleno, ¿no? El auditorio Alberto Andrade, ¿verdad? Manuel, no es exactamente, es una sede del Congreso. Estamos en el auditorio Alberto Andrade, que queda en el edificio San Juan Santos Atahualpa, Manuel, está en la avenida Bancay. No estamos exactamente en las inmediaciones del hemiciclo, y donde la participación han sido solamente de los integrantes, quienes han expuesto los temas y aspectos jurídicos del caso del Frontón relacionado con la acusación constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel. Es decir, ha sido un lleno, hemos visto la participación y sobre todo también la presencia de la prensa y otras personalidades de la política quienes han sido invitados para esta noche. Es decir, es un tema muy delicado en la que el Perú tiene que pues tomarlo con pinzas. Así lo han explicado no solamente los expositores, sino también ya se viene rumoreando que va a haber actividades. Se fue Marcial también. Me voy también yo. Voy a la pausa y retornamos. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora en todo el Perú. Estamos a las 9 de la noche con 6 minutos, pero esta es la hora 9 de la noche con 6 minutos, y este documento se ha presentado Lima 13 de febrero al Congreso de la República, al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi Chicoma.
y dice exactamente lo siguiente: por medio de la presente nos dirigimos a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle que por cumplir diversas actividades en representación congresal, lamentamos nuestra inasistencia a la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, convocada para el día martes 13 de febrero del presente año, en la que se agendó el debate de la reforma del Código Penal con el fin de endurecer las penas a los delitos contra la libertad sexual y optimizar su tipificación. Atendiendo a la importancia que reviste este tema para la sociedad, le manifestamos nuestra plena disposición y compromiso para asistir a una próxima sesión en la comisión en el día y hora que se cite. Sin otro particular, empezamos nuestro agradecimiento por la atención brindada a la presente. Firman Héctor Becerril, Tamar Arimborgo, Nelly Cuadros, Percy Alcalá, Mateo y Miguel Castro Grandes. Yo entendía, Omar, que Tamar Arimborgo estaba con licencia. Según lo que he visto en el documento, estaba con licencia. Pero bueno, dice que firma este documento. Ahora, la verdad es que yo no lo veo ninguna justificación. Evidentemente, tendrían que pedir disculpas, porque este cuento de que por diversas actividades de representación congresal no se lo cree nadie. Se lo digo yo porque seguramente los ayalleros no se lo van a decir. Esto estaba citado con una semana de anticipación. Yo estoy con uno de los firmantes, en este caso con el congresista Miguel Castro, a quien le tengo en comunicación a las 9 de la noche con 7 minutos. Congresista Castro, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un gusto saludar. ¿No deberían pedir disculpas por el asunto de no asistir el día de hoy a una reunión tan importante convocada con casi una semana de anticipación? Bueno, yo ya lo he hecho a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué es lo que usted ha dicho? No, que la verdad lamento, mira, yo por cuestiones de expropiación y por tráfico llegué un poco tarde, lo cual no justifica, ni estoy pretendiendo justificar. Por esa razón yo he pedido disculpas. De hecho, es un tema muy relevante e importante y además es cierto que había una semana de anticipación. Pero no solo es eso, yo quiero aclarar que ese es un tema que hemos venido tratando ya hace más de 3 meses. Ojo, hay 2 veces que se ha frustrado ya en la Comisión de Justicia este dictamen. De hecho, nuestros asesores también han venido discutiendo y trabajando una nueva fórmula porque eran 8 propuestas legislativas respecto a la materia. Pero digamos, veníamos de una semana tan importante donde todos nos hemos condolido con el caso de Jimena. Hoy no sé si usted ha visto las declaraciones del papá de Jimena de cómo lamenta y cómo le parece terrible que los congresistas tengan la primera oportunidad y no lo hagan, ¿no? Y no sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo no voy a, de alguna manera, como te vuelvo a repetir, pretender justificar. Lo que estoy haciendo es mañana, junto a mis colegas, vamos a pedir que se convoque inmediatamente el día viernes para poder sesionar y de una vez dar por cerrado el dictamen, que además es dictamen, ojo, ¿no? Sí, yo sé. Traer pendiente a un debate al pleno. No hay forma de justificar, la verdad, pero... Ahora, dígame, usted dice que se retrasó por el tema del tráfico y que llegó un poco tarde. ¿Sus demás colegas qué explicación tienen? Yo no podría dar explicación por mis colegas. No han coordinado. No, mira, lo que pasa es que normalmente, la verdad, te tengo que decir, no, la verdad, como te vuelvo a decir, no sirve ni justifique. Todo el día tenemos muchos reuniones de trabajo, pero no era el ánimo, no es el ánimo no asistir. O sea, definitivamente, ayer, por ejemplo, hemos estado ya desde las 9 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde en una sesión conjunta. Y no es que no hay necesidad de, y en todo caso no justifica, si bien es cierto, el hecho de que hayamos llegado sí, tarde. Sí, porque para eso, digamos que para eso están, ¿no? Sí, claro, o sea, y lo hacemos. Ahora, dígame una cosa, la reunión partidaria que han tenido hoy en La Molina, en la que han estado debatiendo temas absolutamente partidarios, en la que el señor, por ejemplo... No ha involucrado a ningún congresista. ¿No ha estado Becerril en el lugar? Porque yo sé que estaba la Comisión Política. Integrantes del CEN, tengo entendido, ¿no? No estaba el señor Becerril. Pero sí ha estado, o sea, pero sé que para eso tenemos accesatarios, o sea, no necesariamente el titular puede asistir por alguna u otra razón. Pero yo sí... Sí, pero eso suena a una justificación que no creo que la gente lo entienda. Yo no puedo el señor Becerril es un miembro titular y se necesitaba el debate de este dictamen y haber preferido ir a un debate sobre asuntos políticos partidarios en vez de trabajar en función de lo que corresponde al legislativo, eso es, por decirlo menos, inoportuno, ¿no? No, yo no voy a justificar a mis colegas, corresponde a ellos dar su justificación, pero por lo pronto yo sí tengo que decir la verdad. O sea, no puedo de alguna manera tener un argumento ahorita que sea más relevante que el propio tema, ¿no? O sea, el tema lo ameritaba, definitivamente es uno de los mensajes que debemos mandar ya a esta lucha, digamos, contra la violencia femenina, contra lo que se ha venido sufriendo en estos últimos días y se viene sufriendo permanentemente. Entonces, yo en particular, a modo personal te tengo que decir
que sí, esta no es una justificación, pero sí creo que es una forma de rectificarme y pedir urgentemente que convoque. Es más, mira, la paradoja de la vida, yo me encontré con el presidente de la comisión. Con Erese. Camino. Sí, entonces le dije, yo estoy llegando, le dije, inclusive, yo estoy llegando. Pero lamentablemente no llegué a tiempo. Y lamento, la verdad te digo, yo soy papá de 3 niñas, y es un tema que a mí también... Ahora, usted dice que la idea sería, ¿no? la idea sería agilizar la cosa. Estamos hablando de buscar... yo sé, se podría convocar para cualquier rato, más o menos en qué tiempo. Nos quedan 3 días para terminar la semana. ¿Cuándo podrían debatirlo? Te comento. La regla de nuestra norma, digamos, que nos regula internamente, es 24 horas de anticipación. O sea, de hecho, mañana podríamos convocar para el día viernes. Inclusive mañana a las 9 de la mañana podríamos convocar para el día jueves. O sea, no creo que después de lo sucedido hay alguien que deje asistir, ¿no? Correcto. Ahora, sobre el tema de fondo, ese dictamen, ¿qué está discutiendo, qué está debatiendo, qué cosas de temas importantes que podrían darle, digamos, otro rostro, otra dinámica a este asunto de la lucha contra estas bestias que lamentablemente están generando demasiado problema en el país? Lo que está buscando con estos múltiples proyectos es evidentemente agravar la pena respecto a lo que corresponde delitos relacionados a violación, seducción, inclusive asesinato. Pero más allá de eso, yo creo, señor Rubén, que es un tema muy profundo, ¿no? No solo está relacionado a penalizarlo, sino también a trabajar en una política educativa, ¿no? Un tema de salud mental. Porque tú puedes meter toda la vida en la cárcel a un delincuente, pero pareciera que eso no termina siendo el remedio. Lo que hay que hacer es llamar la atención del Estado y hacer políticas educacionales. Yo creo, como otros hemos opinado, que debe regresar el tema de educación sexual a los colegios, se debe educar de alguna manera en aquellos focos donde quizás la gente entiende las cosas diferentes, no ha tenido un nivel de educación por la propia maltrato de la propia sociedad. O sea, hay niños violentados, hay niños que crecen inclusive maltratados por sus propios padres, hasta violados. Y termina siendo una persona peligrosa en el tiempo. Entonces yo creo que falta de hacer una política integral del Estado, más allá que sancionar. Sí, pero digamos en la normativa falta cosas. Entiendo, por ejemplo, que se va a debatir el asunto de la imprescriptibilidad. Eso es impostergable, ese debate. Segundo, entiendo que se va a endurecer la pena para que en este país falsificar un billete no sea no tenga una pena más dura que violar a una mujer. O sea, hay cosas que hay que ir por lo menos adecuando a la norma y haciendo la estamos hablando de seducción, y la seducción también estamos sancionados, o sea, hoy tiene una pena, una sanción muy leve la tentativa o la seducción. O sea, de hecho, no necesariamente el hecho que hayas consumado una violación termina siendo sancionable. Hay que sancionar desde los actos preparatorios. Sí. Eso por ejemplo es un hueco hasta ahora. Y mire lo que ocurre en la normativa. Ayer hemos tenido una noticia de un padre de familia en Trujillo que agrediendo a la mujer termina también agrediendo a un niño de 4 meses de edad. Agrediendo al niño, o sea, aparentemente con la intencionalidad, según el informe de la Policía Nacional. O sea, yo sí tengo ahí claro que el tema hay que sancionarlo, pero como entenderás, mira, las conductas sí están relacionadas a salud mental, ¿no? O sea, algo está pasando en el ser humano. Lo de Chile, hace poco, que también está muy cerca del tema de Ximenita, igualito a un bebé, ¿no? Se violó a un bebé, o sea, ya es un tema de salud mental que el gobierno tiene que reaccionar, tiene que hablar de políticas de salud o políticas públicas de salud relacionadas a combatir y educar este tema. Pero yo sí rectifico mis disculpas, a pesar de que quizás no corresponda, pero no es que había una intención adrede no asistir, ¿no? Eso yo lo que quiero descartar. Sí, porque inicialmente se decía que parecía que no tenían intención de que haya quórum, o sea, que sonaba un poco a boicot, ¿no? Eso más bien me da tristeza que aprovechen políticamente algunos que salieron a declarar a la prensa, como el caso de la congresista Pariona, que no Fuerza Popular, cuando sí había integrantes de Fuerza Popular. Entonces, más bien lo que hay que sancionar es esa conducta de aprovechamiento político a fin de capitalizar, porque solamente cuando existen estos temas mediáticos aparecen en escena, ¿no? Pero cuando se trata de hacer un trabajo sincero y real, porque yo no he visto, por ejemplo, participar a ellos en los múltiples debates internos que ha habido con los asesores para llegar a una especie de consenso de 8 proyectos de ley. Pero más allá de esto, ya creo que debe cerrarse, porque además estamos generando una violencia absurda con solamente beneficiarse políticamente, porque ninguno de nosotros podría boicotear. Yo no creo que Rubén haya personas en este país que quieran boicotear temas como estos tan importantes y tan relevantes, teniendo todos nosotros familiares que están expuestos a ese tipo de delitos.
Yo creo que eso no va a pasar, hay que descartarlo. Y por eso doy la cara, y por eso estoy hablando contigo, y por eso también he expresado en las redes sociales mis disculpas por no haber podido participar en su momento, ¿no? Yo he estado todo el día en el Congreso, pero no he llegado en el momento de haber llegado, entonces no me... Correcto. Miguel Castro Grandes, congresista de la República, congresista de Fuerza Popular, expresando sus disculpas públicas por lo que ha ocurrido el día de hoy. Muchas gracias por responder a nuestra llamada, gracias por estar con nosotros. Sí. Esta es la hora, estamos a las 9 de la noche con 16 minutos, no sé qué dirá Becerril, ¿no? Pero si se confirma que Becerril ha estado en una actividad partidaria, la verdad es que va a tener muy poca explicación. Tamara Arimborgo, Nelly Cuadros y Percy Alcalá. La alternativa que da el congresista Castro parece atendible, que se convoque lo más rápido posible, ojalá con 24 horas de anticipación para que se pueda seguir debatiendo este tema y se apruebe el dictamen. Es verdad que no van a aprobar la norma, pero para aprobar la norma hay que aprobar el dictamen. Ese es un paso más y cuanto más rápido demos los pasos, llegaremos finalmente a la norma, ¿no? Llegaremos a la norma, que es lo que todo el mundo quiere, que se pongan más duras las normas. Es cierto que eso no resuelve todo el problema, pero es cierto también que ya es tiempo de que en este país sea más dura la pena por falsificar un billete que por violar a una mujer. Eso parece una locura, ¿no? Realmente parece una locura. Bueno, y a propósito de Congreso, estoy a las 9:17 y tengo en línea al congresista Humberto Morales, congresista del Frente Amplio y vicepresidente de la Comisión Lavallato, porque hoy en la Comisión Lavallato se ha presentado el esposo de la congresista Úrsula Letona, se ha presentado José Guzmán. Y ahí ha habido un debate respecto a la participación de Guzmán. ¿Qué tan importante fue la participación de Guzmán en la decisión de quitar al único competidor de Odebrecht para la licitación del gasoducto sur del Perú? Se le retiró al consorcio gasoducto peruano del sur y se retiró según el debate y según la acusación, en todo caso según la sospecha, a partir de un informe firmado por el esposo de Úrsula Letona, José Guzmán, en su condición de asesor legal externo de Proinversión. Vamos a preguntarle qué le pareció la presentación al congresista Morales. Congresista Morales, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas noches, Manuel. Muchas gracias buenas por noches, la llamada. perdón. Dígame, ¿qué le pareció la presentación del señor José Guzmán en la Comisión Lavallato? Bueno, es una pena que no ha podido aportar a lo que nosotros solicitamos, por lo menos a las investigaciones que estamos llevando adelante, porque él menciona de que ha sido asesor legal externo, ¿no? Y se le ha contratado para brindar opinión sobre el tema, pero él dice que nunca brindó opinión sobre el tema. El que ha brindado opinión ha sido dos estudios de abogados, y en ellas han dicho de que estos dos estudios de abogados han dicho de que se tenían que retirar a ese consorcio, que usted bien lo dijo, que al amparo de un reglamento con la cual se hizo todos estos acuerdos comerciales, estas licitaciones, y que lo iban a retirar. Pero sin embargo, cuando se revisa el documento, no hay absolutamente como causal que hayan cambiado la presencia de los consorciados, digamos, en cantidad de activos que iban a entrar. O sea, cuando se le pregunta... Pero el señor básicamente ha dicho que no sabía nada, no sabía que esas dos, el caso de los estudios abogados de Delmar y el otro... Echecopar. No sabía que ellos al mismo tiempo eran abogados de Odebrecht. Y de Gañe Montero. ¿No? Sí, pues. Y o sea, ese es el asunto de que... Eso es lo que preocupa. Ese es el asunto que al final uno queda como para creerle, ¿no? Sí, Manuel, mire, y en esa misma época, la esposa, la señora Letona, trabajaba... Estaba en Echecopar. Por supuesto. O sea, digamos, eso es lo que llama la atención, porque la verdad, y ahí va a tener una batalla usted, me imagino, porque por supuesto que hay que batallar contra el grupo fujimorista porque hay renuencia a incluir en investigación. Este caso está en investigación en el Ministerio Público. Se ha denunciado en el Ministerio Público por esta acción, por colusión, por el tema específico de sacar al consorcio gasoducto peruano del sur. Por este detalle hay un proceso abierto. Y lo que más, un juzgado constitucional le ha dado la razón a esta
a este consorcio. Le han dado la razón y el Ministerio Público ha sido en enero de este año, ha sido en enero de este año, y que le ha dicho de que se admite la denuncia porque hay suficientes causales para aperturar todo ese. Y la Fiscalía denuncia por colusión al presidente del Comité del Proyecto de Seguridad Energética. Lo denuncia por colusión, por haber sacado de carrera al consorcio Gasoducto Peruano Sur. Y se saca de carrera por un informe que firma este señor, basado en un informe que presenta este estudio jurídico, que es el estudio del mar, que además era un estudio que asesoraba a Graña Montero y asesoraba a Morris. Por eso la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué este señor no está en calidad de investigado en la relación de 100 que han presentado hace poco? ¿Por qué no lo investiga? Sí, y lo otro es que él en absoluto ha dado un solo indicio sobre esos temas. Le ha dicho que él no sabía nada, y cada vez que se le ha preguntado sobre el tema ha dicho: yo no sé nada, no he dado ninguna opinión sobre el tema. Es más, dijo que había dado un informe. Ojo con esto, Manuel. Él ha presentado un documento en el cual dice todo lo contrario de lo que habría recomendado esos dos estudios jurídicos. Sí. Y ese documento no tiene un sello de recepción. No tiene en absoluto. Es un documento que pudo haberlo hecho después, ¿no es cierto? Y lo firmó y ahí está. Entonces, para mí, sinceramente, el señor está encubriendo algo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Debe ser investigado, ¿no? Debería entrar en la lista de investigados, ¿no? Claro, definitivamente. Correcto. Ahora, en estos asuntos del aporte de la exigencia que se le ha pedido, había una pregunta clave. Porque ¿cuál era el kit del asunto y el kit del debate? Resulta que en un momento determinado, el consorcio Gasoducto del Perú Sur, competidor en la licitación del Gasoducto Sur peruano, que tenía a Odebrecht como socio principal, después adhiriéndose a Graña Montero, este primer consorcio cambia y varía a nivel de consorcio la proporción de las acciones y de la participación en las empresas que forman parte del consorcio. Se plantea una discusión. El asunto de que si esta variación de porcentajes en la participación del consorcio inhabilitaba o no. Al interior, supuestamente, de Proinversión se dice que no, pero se convoca a estudios como el de Del Mar para decir si pueden o no pueden, en este caso, inhabilitarle. Y resulta que, por supuesto, una empresa que favorece a él dice que sí. Pero cuando se le pregunta, en las bases, existe taxativamente, literalmente, expresamente, un acápite en el que se diga la variación porcentual, la participación de los socios en el consorcio inhabilita al postor. Él dice, no sé, divaga, dice cualquier otra cosa y no dice sí y no dice no. Y la verdad es que no existe nada de eso en las bases. Por eso el Ministerio Público y por eso el Juzgado Constitucional le ha dado la razón a este consorcio que ha sido su competidor de Odebrecht, ¿no? Sí, no, y no solo viva en eso, sino que además cuando se le ha preguntado, y he sido yo el que le preguntó directamente cuál es la diferencia que hay, porque él decía que tenía otro informe, cuál es la diferencia que existe entre el informe que sí ha sido registrado del señor para que se recomiende la participación de estos dos estudios jurídicos, no tiene la posibilidad de decir su diferencia. O sea, no entiende ni lo que escribe. O sea, hay situaciones que definitivamente están encubriéndose, pues, ¿no? Entonces, creo yo de que hay suficiente mérito para que pueda pase a ser investigado el señor. Correcto. Bueno, el día de mañana se presenta a la Comisión Lavallato el ex premier y ex gobernador regional de la Libertad, el señor Yeudecimo. Se presenta, de Chiclayo, el señor Yeudecimo. Se presenta mañana miércoles y me imagino que habrá también expectativa, ¿no? Para preguntarle sobre estos proyectos que se han trabajado en su región. Sí, sobre todo el caso Olmos, que tiene bastantes repercusiones hasta ahora, ¿no? Sí. Como una empresa que ha utilizado y ha hecho infraestructura con el dinero del Estado, es más, tiene terrenos ahí, es dueño ahí de fondos y se ha apropiado no solo de la infraestructura que ha invertido el Estado y del cual ha lucrado, sino también se ha apropiado de terrenos, ¿no es cierto? Y en este momento hay un problema de agua en la zona, precisamente porque se le sigue cobrando a los agricultores de una obra que supuestamente había gastado el Estado. O sea, doblemente al país le está cobrando y hay una empresa que sigue lucrando. O sea, acá se tiene que dar pues mayores luces. ¿Qué tendría que responder para usted el ex gobernador regional Yeudecimo?
de Lambayeque. Tiene que contar toda la verdad, ¿no? Porque los procesos donde él se ha encontrado definitivamente tiene que aclararnos y darnos luces, porque Olmos es un caso muy, muy, muy especial y tiene además vinculaciones hasta con el actual ejecutivo. O sea, ahí tenemos varias cosas que investigar, ¿no? Porque esto se ha firmado en el gobierno de Alan García, ¿o no? Claro, pero también ha tenido repercusiones desde ahí hasta la propia obra que se ejecutó y todavía después, ¿no? O sea, porque ha habido un trasvase. Ha habido un trasvase, ha tenido varias etapas, claro, claro que sí. Y ahí tenemos que... Porque no se olvide usted que cuando le pidieron explicaciones a García sobre el tema Olmos, él dio una respuesta contundente, claro, desde su punto de vista. Digo, bueno, pregúntenle al gobernador regional, esto se ha firmado todo desde la región. Y claro, es así una lavada de manos espectacular, lo cual de hecho le da mayor compromiso a Diego de Simón para responder por el proyecto, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Porque hasta ahora ese gobierno regional ha estado pagando lo que recauda de los agricultores, mientras otros están viviendo y ganando de eso. O sea, acá hay un tema que se tiene que aclarar, ¿no? Esta empresa sigue ganando del pago de estos agricultores y que el gobierno regional, o sea, el Estado le paga a esta empresa privada por haber ejecutado y es más, por su propio uso. O sea, es terrible. Ahora, y hay un detalle ahí que llama la atención, porque se hace el proyecto trasvase, se hace el proyecto de irrigación para ayudar supuestamente a miles y a miles de hectáreas de terreno, que significaría miles también de productores agrarios, y resulta que la mayor cantidad de terreno después para irrigar termina siendo de la empresa concesionaria o de la empresa constructora, es decir, en este caso de Odebrecht, que tiene miles de hectáreas para irrigar con el proyecto que construyó la propia Odebrecht. Y entonces uno pregunta, ¿para quién hemos hecho el proyecto? ¿Para los campesinos, para los arroceros, para los productores de Lambayeque o para Odebrecht? O sea, aquí redonditos se han levantado, ¿no? No, es más, se le sigue pagando. O sea, el gobierno regional de Lambayeque sigue pagando. Sigue pagando por el uso, o sea, por el servicio. Entonces, el Estado sigue pagando, pero los agricultores también pagan por el servicio del agua. O sea, acá tenemos todo un problema, y es más, si no pagan, a los agricultores no se les da, mientras estas empresas siguen teniendo agua. O sea, son dueños inclusive del agua ya. Okay. Entonces, acá tenemos, y obviamente tiene que contestar el señor Simons todas estas cosas, ¿no? Antes de terminar, le voy a alterar un poquito, congresista Morales, porque me imagino que se va a alterar usted cuando sepa, ya debe saber, por supuesto, el pronunciamiento del Grupo de Lima, que ha sido un pronunciamiento contundente, durísimo, contra el presidente Nicolás Maduro. Lo que más acaban de señalar como acuerdo, incluso del gobierno y de la Cancillería, con respeto del Grupo de Río, para desinvitar, esa es una palabra que la estoy poniendo yo, pero lo que dice exactamente es: el gobierno de Perú ha decidido reconsiderar la participación del gobierno de Venezuela. Según los dos entrevistados que tuve, uno de ellos, el ex canciller Ferrero Costa, esto significa desinvitar, es decir, el gobierno peruano, que es en este caso anfitrión de la cumbre de Río, la cumbre de las Américas, la octava cumbre, le está diciendo a Maduro: no vengas. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, en primer lugar, es una gran pena la vergüenza en la cual nos coloca pues una Cancillería desde la expulsión a algunos embajadores del Perú, con el cual no tenemos en absoluto ningún conflicto. Y ellos lo han hecho a pura petición y terminemos siendo el perrito faldero del gobierno norteamericano. Eso es uno. Dos, creemos además de que el que no debe asistir a esa cumbre es el señor Pedro Pablo Kuczynski, porque está involucrado en temas de corrupción, ¿no? Y que puedan decir lo que quieran, pero está involucrado porque tiene que aclarar muchas cosas que los ciudadanos estamos esperando, y que el señor ha dicho que primero va a hablar Barata, luego él habla. O sea, está muy preocupado de lo que va a decir Barata, porque de repente Barata le echa de cabeza. Entonces, todo el mundo está nervioso. Entonces, yo creo que la cumbre no se debe llevar ni siquiera en el Perú, porque estamos en un país donde ha habido hasta 4 presidentes que se encuentran totalmente involucrados en el tema, y que el principal tema a tratar es de la corrupción. ¿No es cierto? Entonces, no tenemos ni autoridad moral para hacerlo. Seguramente es la petición del gobierno norteamericano, como lo han hecho antes, y él es el perrito faldero, ha tenido que obedecer. Para mí es una gran pena. Otra vez nos encontramos en una vergüenza, ¿no? Y el otro tema es el tema de la retiro de la Corte, que para mí también me parece totalmente tirado los pelos. Hasta
una actitud gravísima del presidente del Congreso, ¿no? Emitir un documento solicitando que no se cumpla la Constitución política del Perú, el artículo 55, cuando los tratados internacionales son importantes y se acata como un rango de ley. Sin embargo, ahora ahí no sé si sea solo un tema actitud internacional en coro con toda esta derecha. ¿Y por qué no le impiden, por ejemplo, al señor Temer venir al país, o al señor Donald Trump, que es un criminal? Sin embargo, a él le van a aplaudir, ¿no? Y lo va a recibir en Palacio seguramente. Ahora, respecto a la posición. Correcto, respecto a la conclusión siguiente, no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos, líderes detenidos, inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocado originalmente por una asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos. Esto que es el punto medular, que habla desde la visión de los cancilleres del Grupo de Lima, que significa la ruptura de inconstitucional o del orden democrático. ¿Coincide usted o no? Definitivamente que no, ¿no? Y pueden tener la opinión ellos, pero sin embargo este grupo Carter, que ha dicho que tiene el mejor sistema electoral, hay 19 procesos electorales que se han llevado adelante y en uno de ellos ha perdido el propio oficialismo. Creo que eso muestra claramente la voluntad de desarrollarse política y democráticamente este hermano país. Lo que a mí sí me preocupa es que nuestro país esté inmiscuyéndose en temas internos de otro país, mientras nosotros tenemos acá un gravísimo problema político y estemos detrás del coro del señor Trump, ¿no? Y las intenciones geopolíticas, por eso se ha desarrollado esa guerra económica en este país, con todo el bloqueo económico que se lleva adelante y no se permite su desarrollo, pues se ha llevado adelante todo esto y estamos de cola cuando nosotros debemos preocuparnos de una situación real que pasa en el país. Considero de que el señor Pedro Pablo Kuczynski y su canciller definitivamente nos está llevando a la vergüenza mundial. No puede ser que se esté de esta manera violentando algunas relaciones internacionales. No puede ser que no nos guste sus procesos ideológicos. Bueno, ya no hay mucha relación con Venezuela. Internos de ese país, ¿no? Son procesos internos. Por ejemplo, en Estados Unidos, al cual todos aplauden, no hay una democracia como quisiéramos que sea. Los ciudadanos no votan directamente. Es una elección representativa. Podemos decir que es democrática o no, nos gusta o no, pero son reglas de ese país y está en el marco de su constitución. Para usted sí hay elecciones libres y justas en Venezuela. Por supuesto que sí. Ok, muy bien. Bueno, no logré alterarle, así que en todo caso igual me ganó el tiempo. Le agradezco mucho por su declaración. Sus opiniones están vertidas y claro, alguna gente puede coincidir, otras no. De eso se trata, estamos en democracia. Eso que no se vive en Venezuela, por lo menos se vive en el Perú. Las opiniones que se puedan disentir y ser diferentes. Muchas gracias, congresista. No, muchas gracias, Manuel, como siempre. Un abrazo. Me voy a la pausa, retornamos, tenemos más, estamos en Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa. Él no se calla nada. Lo han ampallado en el choreo. El más polémico. Solamente un actor puede salir a decir la cantidad de barbaridades que dijo. El más incisivo está en Exitosa. De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Philip Butters en Exitosa. Los 5 de oro. Y en el Día del Amor, 14 de febrero, estaremos en el local Super Complejo de Independencia. Y en el mismo 14, en el Paradero 5 de San Juan del Urigancho. Te lo dice Los 5 de oro. Nos esperamos. Hoy que me encuentro lejos, quiero dedicarte esta canción con todo mi amor. En la gran cordillera de los Andes sobresale una pujante ciudad, Cerro de Pasco, considerada la capital minera del Perú.
atesora en sus entrañas ricos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar conforman esta altiplánica ciudad real. Cerro de Pasco, exitosa por su gente. Cerro de Pasco, exitosa, te informa con la verdad. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa. La radio del Perú. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su airosidad. Y en nuestra historia brilla tu gloria como una aurora de alba majestad. Tacna, ciudad heroica, historia viva, emergente, sólida, exitosa por su gente. Tacna, exitosa, te informa con la verdad. Cusco, ciudad imperial, centro de una cultura milenaria, capital arqueológica de América, exitosa por su gente. Cusco, exitosa, te informa con la verdad. Estamos viendo Manuel Rosas en Exitosa. A continuación, Exitosa Deportes. Y a las 12 de la noche, Entre Sábanas, con Carolina Mota. Continuamos con Manuel Rosas en Exitosa. Esta es la hora en todo el Perú. Estamos a las 9 de la noche con 38 minutos. Nos sorprendimos ayer y hoy con una información que, por cierto, llama la atención de todos los que son aportantes al Fondo Privado de Pensiones. Tienen una AFP y según la noticia hemos perdido 1.500 millones de soles en una semana. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuánto habremos perdido de manera individual? No sé si esto nos dará en algún momento una información, porque 1.500 millones no es poca cosa. El fondo cayó de 162 millones con 191 mil soles a 160 millones con 685 mil. Estamos hablando de una pérdida efectivamente de 1.500 millones, ¿no? De 162 mil millones a 160 mil millones. Sobre el tema voy a conversar a esta hora con el decano del Colegio de Economistas de Lima, el señor José Ricardo Racilla Robeño. Qué gusto saludarle, señor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Radio Exitosa nuevamente con ustedes, colaborando con temas de palpitante actualidad en temas de economía y coyuntura económica. ¿Qué explicación tiene esto? 1.500 millones, suena fuerte. Esto se veía venir a raíz de el descubrimiento de la corrupción de Odebrecht. Uno de los principales socios, y vamos a llamarlo así, es la empresa Graña y Montero. Entonces, cuando hay tres tipos de... Hay que explicarle al público que hay tres tipos de fondos en las AFP. El fondo 1, que es el fondo conservador, el fondo 2, que es el moderado, y el fondo 3, que es el agresivo. Lo que más se ha caído es el agresivo, porque las AFP son las que invierten en acciones. Y ustedes saben que las acciones se juegan en la bolsa por el libre determinación de la oferta y la demanda. Entonces, muchas veces se venden las acciones por encima del valor contable, el valor nominal, o por debajo, según
el éxito que tenga la empresa o la demanda que tenga la empresa. En este caso, debido al descubrimiento de la corrupción, donde estaba metido Graña y Montero y donde los principales inversiones estaban en las acciones de estas empresas, entonces perdió el interés en primer lugar y en segundo lugar bajaron el precio de las acciones. Tan es así que es la que más se ha caído, ¿no? El fondo moderado también cayó, que son las inversiones que hacen en bonos y en algunos casos en acciones. Si bien es cierto que es una cuota casi constante, pero también es cierto que tienen que hacer ajustes por las partidas no monetarias, como son los activos y la parte del patrimonio y el capital. Entonces hace que también un poco reduzca, no tanto como se ha reducido el fondo 3, más bien el fondo 1, que es el fondo conservador, donde las AFPs invierten en bancos, en cuentas a plazo, se ha incrementado en 1.1%, ¿no? Ha mantenido su incremento. Entonces, ahora, pero ¿cuál es el escenario a esta semana, a corto plazo, a mediano plazo, teniendo en cuenta que el gran escándalo Odebrecht y el escándalo Graña y Montero tiene para rato? O sea, estamos hablando de que un aportante de AFP debería estar preocupado, debería buscar un mecanismo para que vea si su dinero se está invirtiendo en Wall Street, se invierte en algunas bolsas, se invierte precisamente en acciones como la de Graña y Montero. Debería preocuparse en buscar esa información y luego tratar de buscar algún tipo de refugio, de salida, pasarse de un fondo a otro fondo. O sea, ¿qué hacer frente al... cómo se presenta el panorama a corto y a mediano plazo? Bueno, esta expectativa efectivamente tiene para rato, ¿no? Y es más expectativa que otra cosa. En primer lugar, hay una intención de Graña y Montero de vender su participación en el gasoducto subperuano. Y eso se podría en el tiempo desarrollar con normalidad, porque ya los agentes económicos estarían pensando que ya no está Graña y Montero, sino está el gobierno. Y eso podría, digamos, disuadir un poco, disminuir esa pérdida. En segundo lugar, es la opción que tienen los digamos, aportantes de las AFP en cambiarse de modalidad, ¿no? Pasarse a la modalidad 2. Pasarse del fondo 3 al fondo 2, por ejemplo. ¿No? Que más o menos tiene un riesgo considerable, moderado. O pasarse al riesgo 1, que no tiene riesgo, casi no tiene riesgo, porque no están invirtiendo en acciones ni en bonos, sino en cuentas a plazo, y atisbar a ver qué sucede en el futuro para saber si nuevamente se pueden regresar a la cuenta, a la modalidad 3, ¿no? Que es el agresivo. Ahora, claro, el que quiera refugiarse, porque probablemente hay alguna gente, uno cuando se somete, por ejemplo, a la regla de mercado, en este caso a la bolsa de valores, uno sabe que se puede perder en fondos hoy 1.500 millones, 1.600 millones, 1.800 millones y mañana se puede ganar 2.000. O sea, también eso hay. Por eso es que la volatilidad, el riesgo es altísimo cuando uno pone un fondo 3. Claro. Y entiendo, y quisiera que usted me explique en eso, ¿cuál es el perfil del aportante que elige el fondo 3? ¿Es joven, es adulto, bueno, es muy adulto? El grueso del fondo 3 oscila en la frecuencia, la mayor frecuencia, entre los 20 y 30 años. Ya. Entiendo que es gente que puede tomar riesgos entonces. Puede tomar riesgos. Digamos, no está pensando que su jubilación, de la que se está perdiendo 1.500 millones, está a 8 años. No está pensando. Su jubilación está a un techo probablemente de 30, 35 años y lógicamente quiere arriesgar. Entonces tiene espíritu de riesgo y probablemente no le interese mucho el tema, no tenga mayor impacto, pero igual es bueno que sepa, ¿no? Que está perdiendo. Faltan todavía 35 años para jubilarse y entonces ellos pueden en un momento sufrir el riesgo en un pequeño horizonte, ¿no? Y podrían pasarse al riesgo 1, que también se gana, también hay una rentabilidad, pero poco bajita, no es lo que se esperaba, pero por lo menos no cae. O sea, ahora, el grueso de gente que debería preocuparse ahora, en este instante, porque hay en realidad en la coyuntura hay espacios, hay uno que es de muy corto plazo, otro que es probablemente de más relativo corto plazo y otro que puede ser mediano plazo. El que está viendo el tema de su jubilación en 5 años, 6, 7 años, ese creo yo que debería preocuparse por lo menos ahora. Por supuesto, ¿no? Yo ya me pasé al fondo 1. Y pudo hacerlo porque entiendo que no es tan fácil. Entiendo que pasarse del fondo 1 al fondo 2 o viceversa implica, por ejemplo, un plazo de 60 días.
No, uno llena un documento, le dan, creo que, no sé cómo será ahora, 10 días de plazo, y después va y al tercer día ya está en el otro fondo. ¿En 3 días? O sea, después de los 10 días. Ah, después de los 10 días, ok. Hábiles, después viene otros 3 días más. Y ya cambió de fondo. Ya cambió de fondo. Ahora, como le digo... ¿Cómo ha estado el comportamiento del Fondo 3 que se invierte en estos casos, en estos mercados volátiles que suelen ser el mercado de bolsas? ¿Cómo ha estado el comportamiento de estos fondos en los últimos años? A pesar de este sacudón, de este remesón, de este al sismo. Fin del año siempre cierra en positivo. Siempre. ¿En qué promedio? Tiene caídas y subidas, caídas y subidas. Está oscilando entre 7 a 10%. Ah, es un muy buen porcentaje. Claro, pero está por encima, digamos. Lo que pasa es que aquellos que tienen una cantidad de dinero grande, vamos a llamarle así, 400.000, 500.000 soles, pueden arriesgar porque a la larga en el año van a ganar. Pero aquellos que tienen una cantidad pequeña, 50.000, 60.000 soles, se corren el riesgo de que tu plata desaparezca. Totalmente, claro. Con una bajada. En una sola se te puede todo el dinero. Y claro, no tienes capacidad de recuperación. Evidentemente. Entonces, todo eso hay que evaluar al momento de tomar una decisión. Así es, hay que evaluar. Ahora, y en comparación con el Fondo 3, que me puede dar un promedio de, usted ha dicho 8%, ¿no? 8, 9%. El Fondo 1, ¿cuánto me da? Creo que está en 3, 4%, un poco más que el Sistema Financiero Nacional. Está igual que una cuenta a plazos, hasta 4.5%, llega a 25%, ¿no? Pero la cuenta de largo plazo, la cuenta a plazos es más segura, pero no es de libre disponibilidad, ¿no? Y en cambio el otro fondo está invertido en acciones. Las acciones suben y bajan de acuerdo a la importancia relativa que le den los compradores y los vendedores a las acciones. Ahora, esto debería informarse más, ¿no? Desde las AFPs. Por ejemplo, este asunto podría hacer correr a mucha gente y decir, uy, no me gusta el tema, pero se podrían asustar porque las informaciones dicen 1.500 millones se ha perdido. Dice, yo cuánto perdí, de esos 1.500, ¿cuántos serán míos? Convendría que la superintendencia, convendría que las propias AFPs a través de sus asociaciones puedan informar exactamente cuál es la conducta y el comportamiento de la inversión de los fondos. Para el aportante, ¿no? Para que tome decisiones y le den una cultura de sus inversiones. Le conviene al aportante, pero no le conviene a las AFP porque si no vendría una corrida de opciones y usted sabe que a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces le quitaría un poco la posibilidad de las AFP de ganarse su cuota. ¿Las AFPs ganan también en función de lo que ganamos los aportantes? Ellos no ganan una comisión fija. Y esto también es lo que no sabe mucho la gente, la mayoría. Las AFP tienen doble contabilidad. Es la única empresa que tiene 2 contabilidades. Una que es de la propia empresa y la otra es de los fondos de los aportantes. Por eso que una AFP no puede quebrar. Porque, supongamos, vamos a los números. A uno le descuentan 11.5%, otras AFP 12%. El 10% va para su fondo. Y el 2% va para la AFP. Pero para comisión fija, permanente. Claro, pero con eso se mantienen las AFP. Entonces, si el fondo del público cae y se resbala y desaparece, las AFP siempre van a cobrar su 2%, entonces siempre van a existir. Ahora, hay una propuesta hace tiempo de que las AFPs ganen como ganamos los aportantes. Es decir, que su ganancia salga del nivel de rentabilidad que obtienen de nuestros recursos, que esa comisión salga precisamente del nivel de rentabilidad que dan a nuestros recursos, o sea, para que sea un pago a su eficiencia y a su calidad de gestores. Claro, eso debería ser, pero no, por la sencilla razón que cuando las acciones bajan y se ponen negativas, entonces si lo hacen participar a los aportantes de esas acciones negativas, le bajan su fondo como está ocurriendo, ¿no? Sí, claro. Pero Pierdo yo, pero la AFP no pierde nunca. Pero la AFP no pierde, porque ellos ya sacaron su comisión que hace lo que mantengan y le paguen sus sueldos, salarios y mantenimiento empresarial, ¿no? Bueno, muy bien, ahí ha estado la información, le dejo muchísimo al señor Ricardo Y finalmente Arracía. Quiero decir que las 4 AFPs han caído, la que menos ha caído es
El hábitat. Hábitat ha sido la que menos ha caído. 0.53%. Debe significar que es la que menos invierte en todo caso en bolsa, ¿no? En Wall es que Street. recién todavía no tiene la cantidad de aportantes como las otras, ¿no? Bueno. Las otras están en 85 y 80%. ¿Ah, sí? No, 0.85%. Que parece poco, pero sin embargo, sumado todo eso, son 1.500 millones de dólares. Fuerte, claro, es una cantidad muy fuerte. Bueno, han tenido la información, así que sería bueno que se comuniquen con su AFP, que evalúen el tema de su permanencia de un fondo a otro fondo. Y yo creo que aquí hay mucha gente que quiere arriesgar, sobre todo los jóvenes. Muy bien, arriesguense, pero sepan que están arriesgando, que pueden ganar y que pueden perder, que pueden tener niveles de ingreso y rentabilidad que están entre 8, 9 y 10%, que es altísimo, pero que también se pueden ir al suelo. Así que sería bueno que se evalúe. Bien informados, tomamos mejores decisiones. Muchas gracias, señor decano. Gracias a ustedes y hasta la próxima oportunidad. ¿Cómo no? Hasta luego. Muchas gracias. Ha sido el decano del Colegio de Economistas de Lima, José Ricardo Racilla Robeño, explicándonos estos asuntos de los avatares de las AFPs. Ahora, hay gente que sí prefiere no correr ningún riesgo, pone el fondo 1 y ya está. Que me dé rentabilidad en los últimos 35 años, lo importante es que me den mi pensión y cuando llegue un momento determinado que pueda levantar mi 95.5%, aunque eso signifique solo 20,000 soles. Finalmente algo en el bolsillo no le hace mal a nadie. Esta es la hora, estamos a las 9 de la noche con 51 minutos. Voy a terminar el programa con una entrevista que tiene que ver con muchísimas madres en todo el Perú. Aunque ella represente a los comités del vaso de leche de Lima y Callao, este es un tema que afecta o podría afectar a todas las madres de los comités de vaso de leche de todo el Perú. Voy a conversar con Angélica de Pilar Brito Álvarez. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República se debate una ley que se denomina Promoción del Desarrollo Ganadero. Pero aparentemente esta ley está poniendo en complicación al programa del vaso de leche porque, según dicen, hay una propuesta para que se consuma no sé si leche fresca o leche de alguna calidad, que según lo que han estado evaluando los representantes del vaso de leche, tendría un impacto negativo. Disminuiría el valor nutricional, la calidad de la leche y otro problema más. Nos explica la señora Brito a esta hora. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Es muy cierto lo que acaba de mencionar. ¿Cuál es el problema? Usted. El problema aquí es que este nuevo proyecto elaborado por el congresista Leal Melgar, con nombre propio, viene a ser un lobby porque él es grande ganadero y tiene, como se dice, en fin, que el Estado nos obliga a nosotros que ellos nos compren el 40% no de los productos para el programa del vaso de leche. ¿Leche fresca? Leche fresca. ¿Fresca? Fresca. Pero qué bueno fuera solamente leche fresca. A la leche fresca también le están bajando algunas vitaminas. O sea, en conclusión, a nosotros nos quieren dar más agua que leche. Esa es la verdad. ¿Qué tipo de leche es esa que le van a dar? O sea, les están diciendo leche fresca, pero dice usted, en un procedimiento que les disminuye. Les van a quitar las vitaminas, algunas proteínas, y entonces, si yo donde nos van a dar un poco de la leche fresca, un poco baja de calidad, al 23% de lo que tenemos ahorita. Perfecto, pues o sea, yo agarro esa leche. Una leche muy buena, de muy buena calidad en este programa. Por eso, si yo agarro esa leche que pretenden darles en el 40%, y agarro la otra leche, que es la que ustedes están usando ahora, que es la leche de una marca conocida, que se da además en lata, la diferencia es enorme. Acá no hablemos de marcas conocidas, porque acá, como se dice, hay leche en cualquiera de sus formas. Sí, yo sé. Pero bueno, si pongo en comparación la leche que le quieren dar. Pueden vender todos porque tenemos el libre mercado de lo que es las licitaciones al programa del vaso de leche. Correcto, pero a lo que voy es, esa leche que están consumiendo actualmente versus la leche que les pretenden dar, dice usted que esa que les pretenden dar tiene mucho menos valor nutricional. Así es, tiene mucho valor nutricional. ¿Cuál es el chiste, que entonces? En realidad, en vez de que nuestros niños tomen leche de buena calidad, nos quieren dar en realidad la leche de menos calidad. En conclusión, ese es un problema grave. Pero ¿es el único problema o hay más problemas? O sea, digamos, ¿cómo se manejarían ustedes con el 40% de leche fresca? ¿Cómo tendría imagínense que esa leche no va a poder llegar a los rincones más lejanos de nuestro Perú, porque tenemos este programa del vaso de leche que llega a los niños más lejanos del Perú.
que hay veces se va 2 días, 3 días en barco, en lancha, Sí, yo sé. ¿no? Que van llevando ese producto para el programa social. Ahí no llegaría, porque en realidad se malograría el recurso en 2, 3 horas, porque se cortaría. En cambio acá nosotros vemos Necesita la calidad. refrigeración eso, ¿no? Necesita refrigeración. ¿Dónde le van a El refrigerar? problema en realidad para nosotros vemos que esta ley nos hace daño a nuestra organización. No vamos a permitir nosotras que aprueben esta ley y menos que la modifiquen. Menos, sino que en realidad esta ley se derogue. Nosotras como organización estamos en pie de lucha, no vamos a permitir que se apruebe, estamos atrás, ahí, mañana, tarde y noche en el Congreso. ¿Es verdad que van a hacer una movilización? El día de ayer iba a ser una movilización con todas nuestras bases en Campo de Marte, Ya. pero como han visto que nosotros hemos sacado un permiso, ustedes saben que rápido pues se comunican y se ha postergado la reunión que iban a hacer. Ya. Esos grandes ganaderos dentro del Congreso de la República, porque ellos entre gallos de medianoche, ellos ya quieren aprobar este proyecto. En conclusión, Ahora, menos mal que no lo han aprobado y he tenido que yo decir a todas mis madres que estemos, que no se da la marcha, no se da la marcha, pero que estén atentas al llamado, no a nuestra organización para poder cuidar los intereses de nuestros niños. ¿Y cuándo sería la próxima reunión? La próxima reunión nosotros estamos pensando tenerlos para los primeros días de marzo, porque sabemos que en los primeros días de marzo, me imagino que ya van a volver a tocar este tema, porque regresan todos los congresistas y yo creo que ahí es donde quieren aprobar este proyecto de ley. Todo parece indicar, señora Brito, que este proyecto tiene respaldo mayoritario de los congresistas, ¿no? Porque además lo presenta un congresista de Fuerza Popular, que es el señor Melgar, que tiene mayoría, y lo que he escuchado de otros congresistas también, como por ejemplo la gente de izquierda, es que respalda el proyecto. Se van a tener que dar una dura batalla ustedes ahí para ver si es que esto finalmente no se aprueba. Bueno, de dar la dura batalla sí lo vamos a hacer. Y yo creo que como madres que cuidamos los intereses de nuestros niños, es nuestra obligación de estar ahí al frente y velando por ellos. Pero yo quiero que también los congresistas se pongan la mano al pecho. Yo creo que ya estamos en el siglo XXI. No estamos en el tiempo de los picapiedra. Como me decía el señor cuando hemos estado en una reunión en la Cámara de Comercio y el señor Johnny Lescano dice que él cuando era niño tomaba la leche de la teta de la vaca. De la ubre, de frente. De la ubre de la vaca directamente. Hoy en día no podemos hacer eso porque ustedes saben, imagínense que ustedes saben que de dónde tenemos también buenas vacas que también no son sanas, son vacas tuberculosas con muchas enfermedades, ¿no? Por eso es que realmente hay esta nueva leche que hoy en día, como se dice, ¿no? Tiene muy buenas proteínas, la calidad es mejor, ¿no? Para todos nuestros niños. ¿Qué leche están tomando, señora Brito? Por ejemplo, acá en Lima y Ahorita están Callao. tomando nosotros, en general, en todo Lima y Callao y a nivel nacional, estamos tomando leche evaporada. ¿Ya? Leche evaporada en cualquiera de sus formas. ¿De cualquier marca o una marca específica? No, ahorita solamente están tomando la leche evaporada en cualquiera de sus formas, bien en lata, bien en bolsa, o sea, en sachet que toman en los distritos. No es la única que ahorita, bueno, está prohibiendo la leche a los programas sociales, es Gloria. Pero no es culpa de nosotras, porque en realidad hay el libre mercado, ¿no? Donde les invitan a todos a participar a las licitaciones, perfecto. ¿no? ¿Y ustedes están contentos con esa presentación? ¿Les va bien? Nosotras no tenemos ninguna dificultad con esa leche. Bueno, pues entonces deberían pedir opiniones a ustedes. Sí tenemos casos donde sé que el tema de Caliwarma en un tiempo dieron esta leche, ¿no? Y tuvieron muchos problemas porque se contaminaron cerca de 800 niños. Si no me equivoco, esto fue en Huancayo. Sí, es verdad. ¿No? Y yo creo que eso no vamos a permitir nuevamente que suceda al programa del vaso de leche. Mal están haciendo los ganaderos en meterse con el vaso de leche porque podría desvirtuar todo lo, digamos, lo genuino de su exigencia. Y se lo digo con la mayor fraternidad posible. Ustedes saben que esta radio ha sido aliada de la lucha de los ganaderos. No está mal incentivar, mejorar, potenciar la industria ganadera del Perú, correcto. Pero que la industria ganadera, el producto ganadero del Perú,
pero que los productores ganaderos le vendan a la industria ganadera. O sea, de ahí que se le obligue a las mamás a decir, cómprame leche fresca. Ya ven ustedes la reacción y eso podría complicar seriamente. Que le compre la Gloria, que le compre Nestlé, que le compre el otro, y que a partir de comprar a los ganaderos peruanos produzcan la leche, que es más práctica. Nos guste o no nos guste, lo que se produce en bolsa, en tetra o en lata, para la gente es mucho más práctico. O sea, eso llega a comités de gente muy, muy pobre que tiene apenas una casita en la que puede meter una caja de leche, pero no va a poder meter porque no tiene ni medio refrigerador. O sea, ¿cómo podrían refrigerar? No sé. Si es que les van a dar para refrigerar, porque probablemente haya otra presentación también, ¿no? Bueno, en fin. Esa es la verdad. Yo solamente, vamos a ver qué pasa. Agradezco la invitación a ustedes, en realidad, y a todas las madres del programa El Vaso de Leche, alertas compañeras, a la reunión que se les va a comentar. Hay que estar moscas, ¿no? Como acaba de decir usted, a estar moscas, y de verdad vamos a luchar en contra de este proyecto de ley. Ya contra todo el proyecto, ya no solo ponte con el tema del vaso de leche, contra todo ya. Contra todo. Okay. Porque lastimosamente aquí también, eso sí les comunico, los pequeños ganaderos no van a poder vender la leche al programa del vaso de leche. Ellos, los pequeños ganaderos, también tengo entendido que están en contra de este proyecto de ley. Y son la mayoría de pequeños ganaderos. No están en Agalet. Los que no están dentro de Agalet. Ok, bueno. Con ellos pues lo buscaré y a la lucha sobre este tema. Muchas gracias, señora Brito, que le vaya bien. Ha sido un placer saludarla. Gracias. Y ha sido un placer compartir con ustedes estas 2 horas informativas. Gracias por estar con nosotros. Accidentado programa el de hoy. Justo en el día de víspera del amor hemos tenido un programa accidentadísimo. Así sobresaltado me voy a pasar el resto de la noche a ver si me voy de largo, Jorge. Un abrazo, Omar. Gracias a ustedes. Bien exitosa Deportes. Conmigo hasta mañana al mediodía. Pásenla bien.